Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, de Nuevo Cuscatlán. Este es el culto de domingo por la tarde, discípulos en acción, siempre con el propósito de aprender más de la palabra de Dios y poder crecer en el conocimiento de la palabra y ser mejores creyentes, tener una vida cristiana agradable a Dios y para que podamos crecer cada día nosotros como hijos de Dios y ser llamados honrosamente de esa manera. En esta tarde vamos a estudiar un tema que tiene que ver con los fracasos en la fe. Algunos podrán preguntar, ¿es posible tener un fracaso en la fe? Claro, debido a diferentes circunstancias que durante nosotros estemos orando y pidiendo por una petición, o estemos orando y pidiendo por un tipo de vida o un estilo de vida, nosotros también podemos tomar decisiones erradas o equivocadas durante ese lapso de tiempo entre el cual yo pido a Dios y Dios me responde. Es por eso que es importante que nosotros debamos estudiar este tema, debido a que como cristianos debemos siempre estar fundamentados en creer que Dios va a responder a nuestras peticiones conforme a su voluntad. Eso implica que debemos de saber esperar en el tiempo de Dios y no adelantarnos ni atrasarnos tampoco en las decisiones que debamos tomar, sino que debemos esperar y debemos saber entender que el tiempo de Dios ha llegado. Les invito a que veamos en la Biblia Números capítulo 14. Y vamos a comenzar con ver este tema, o este texto, perdón, debido a que aunque nosotros como cristianos podamos orar, podamos creer que Dios tiene un plan para nosotros, podamos creer que Dios tiene diferentes aspectos en nuestras vidas bajo control, o que Dios tiene control sobre todas las cosas de nuestra vida, al margen de eso, habemos muchos cristianos que queremos tomar decisiones por nuestras cuentas. Y vamos a ver en este capítulo, no lo vamos a leer todo, pero yo le invito a que usted lo lea todo en casa, porque vamos a entender cómo obró el pueblo de Israel contra Dios, aún sabiendo que Dios había cumplido peticiones que ellos habían tenido, aún viendo que Dios los había sacado de una tierra donde estaban en una esclavitud de hacía muchísimos años, 400 años más o menos. Y luego de eso, a pesar de eso, viene el pueblo y toma una decisión que los llevó a tener consecuencias graves, debido a que, a pesar de que habían caminado por la fe, tomaron una decisión a medio camino, mediante la cual erraron respecto a la voluntad de Dios. Entonces dice el capítulo 14, los israelitas se rebelan contra Jehová. Lean conmigo, dice la palabra del Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que ella no regresa vacía. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomando control, Señor, de este mensaje, que seas tú hablando a los corazones de cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor, que tienes planes. Sabemos, Señor, que tú no quieres que nosotros pasemos por esta situación en la cual nos rebelamos contra ti, en la cual, Señor, nos ponemos en una posición de no estar de acuerdo en las cosas que suceden, Señor. Sabemos que muchas veces cometemos fallas, Padre, en ese tiempo en que nosotros nos rebelamos, fallas que las consecuencias quedan, Señor, y nosotros debemos pagar esa situación. Y todavía, Señor, muchas veces tratamos de decir que tú, Señor, te olvidaste de nosotros, porque estamos pagando, muchos de nosotros podemos estar pagando esas consecuencias, pero haznos entender que esas consecuencias son productos de nuestras malas decisiones. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender este mensaje y a tomar buenas decisiones para nuestras vidas conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Los cristianos pueden sentirse tentados a pensar que dudar de Dios de vez en cuando es algo bueno. Muchos cristianos pueden pensar de que en alguna ocasión podrán estar pasando situaciones difíciles o complicadas que muchas veces no comprendemos.
pero a la vez no logran entender que al otro lado de eso existen bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que en esas situaciones difíciles a nosotros Dios nos ayuda, Dios nos enseña a quitarnos todo aquello que nos, a despojarnos, mejor dicho, de todo aquello que no nos ayuda, de todo aquello que no nos sirve para nada, de todo aquello que nos va a estorbar cuando Él decida darnos las bendiciones que nos tiene preparadas. Pero muchos de nosotros como cristianos queremos las cosas fáciles, muchas veces nos acomodamos, muchas veces no queremos dejar aquellas cosas que Dios nos pide, muchas veces queremos seguir viviendo nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra, y muchas veces no queremos entregar aquellas cosas que Dios nos está demandando que entreguemos. Es ahí que debemos nosotros poner nuestra atención a lo que Dios quiere, para que podamos gozar plenamente de las bendiciones que Él nos tiene preparadas. Ahora, si dudamos y lo desobedecemos, debemos entender que las consecuencias pueden ser graves e irreversibles. Nuevamente, si dudamos y desobedecemos a Dios, las consecuencias pueden ser graves, terribles y a veces irreversibles. Es ahí de que debemos tener mucho cuidado. Y usted me va a preguntar, voy a ponerles un ejemplo para que más o menos me comprenda lo que quiero decir. Por ejemplo, si nos vamos al lado de la familia, un matrimonio. Pensemos que una pareja que ha estado estable por mucho tiempo, de pronto se enojan, de pronto empiezan a haber cambios en la pareja, cambios de trato. De pronto resulta que probablemente uno de ellos ha sido infiel con otra persona. Entonces, en vez de arreglar sus problemas, y en vez de esperar a que Dios pueda arreglar su problema, uno de ellos decide irse del hogar. Uno de ellos decide marcharse de casa y irse con la persona con que ha sido infiel. En ese sentido, cuando viene a darse cuenta probablemente del error que ha cometido, desobedece. ¿Qué desobedece? Que debe haberse quedado en casa esperando a resolver su problema con su pareja y dejar esa relación ilícita en la que se encontraba. Entonces, en vez de solventar ese problema, que hizo? Irse de casa e irse con esa persona. Allá cuando viene a darse cuenta de que cometió un error, pues entonces dice, voy a rectificar. Y probablemente pide volver, pide regresar a casa. Pero ¿qué sucede? Tal vez, si en el caso es una mujer, tal vez ya está embarazada. En el caso que sea un hombre, tal vez ya tiene embarazada a la otra mujer. Es ahí que es un daño irreversible, un daño en el cual ya no podemos solventar porque ya implica que hay otra persona en camino también, producto de una relación ilícita. Ahí muchas veces, muchas parejas lo que hacen es ya ni siquiera perdonar, o tal vez si perdonan pero ya no vuelven con esa persona. A esos daños son los que nos referimos. Ese es un ejemplo tal vez como para ilustrar a qué nos referimos cuando tomamos decisiones erradas, decisiones que van a tener consecuencias para toda la vida en muchos casos. Y en este caso, si bien es cierto, puede ser un niño, no puede decir qué bendición los niños, sí, pero es una relación ilícita y que muchas veces es dolorosa incluso con el paso del tiempo. Entonces los israelitas descubrieron esto, sucumbieron al miedo y se negaron a obedecer a Dios. ¿Cuál era el miedo de ellos? Dios nos había sacado de Egipto, ya vamos a ver un poco esa historia, pero cuando ya Dios los tenía en el desierto, recuerde eso, un desierto para nosotros hoy en día puede ser un problema, puede ser una circunstancia en la cual, una adversidad en la cual yo estoy pasando y no quisiera estar pasando ya en esa situación. Una circunstancia en la cual yo no le hallo camino ya a la vida, una circunstancia en la que yo quiero una solución pero no la encuentro. Un problema tras otro del cual probablemente yo digo no entiendo el por qué está sucediendo ese problema, pero ahí está ese problema. Ese puede ser un desierto hoy en día. Hijos que se rebelan contra los padres y los padres probablemente no entienden el por qué. Probablemente Dios tiene algo ahí que nosotros debemos poner atención a esa situación. Entonces pueden ser muchas cosas ahora los desiertos, procesos que cada uno de nosotros podemos pasar. Otros pueden ser un trabajo que lo hayan despedido, que hayan prescindido de sus servicios. Gracias a Dios hay empresas hoy en día que echan a las personas, les quitan ese trabajo, pero de pronto los pueden volver a llamar. Pero mientras se quitan el trabajo y lo vuelven a llamar, está pasando un proceso. La persona está pasando por un desierto. ¿Y para qué sirve? Dijimos, sirve para que puedan encontrarse con Dios, para que puedan entender lo que Dios tiene preparado para ustedes, para que puedan quitar todo aquello que no les sirve para poder manejar después las bendiciones que Dios les va a dar.
Es así que vamos a pasar entonces a comprender qué es lo que le estaba pasando a Israel como para que se rebelara. Y ojo, no estamos justificando que Israel se rebeló contra Dios y decir que eso es bueno. Al contrario, debemos entender en la historia, debemos entender aquellas cosas que Israel pasó como un espejo, como algo que nosotros debemos de tomar como ejemplo para no cometerlo nuevamente. Porque vemos que las consecuencias de ello son bastante drásticas. El pago es muy alto, el precio es muy alto, el precio a pagar de esas malas decisiones. Bien, después de vivir en Egipto 430 años, Dios liberó a Israel. ¿Cuáles son esos 430 años? Bueno, recuérdese que Dios le dijo a Abraham que de sus lomos iban a descender multitud de personas. Iba a descender un pueblo que él había escogido. Es ahí que nace Isaac como producto de la promesa. Escuche, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Recuérdese que Abraham ya era un hombre viejo, de aproximadamente unos 90 años, cuando él recibió esa promesa. Y Sara, una edad, no 90 años, pero un poco menos, pero ya estamos hablando que ya estaban ancianos, ya no podían tener hijos, la mujer ya no podía tener hijos porque esa es la palabra que ya le había pasado la costumbre, es decir, que ya no podía quedar embarazada. Pasado ese tiempo, según la Biblia, nosotros estimamos un lapso de 10 años desde que recibió la promesa hasta que Sara quedó embarazada y tuvo a Isaac. Pasaron 10 años. No fue el año siguiente, ni siquiera fue inmediatamente quedó embarazada y a los 9 o a los 10 o 12 meses ya iba a tener a ese hijo de la promesa. No, pasaron 10 años. No por nada Abraham es llamado el padre de la fe, así le conocemos. Porque pasó mucho tiempo y él permaneció constante en recibir, en esperar la promesa que Dios le había dado. Es ahí que nosotros debemos recibir esas promesas que Dios nos da, pero debemos tener paciencia y debemos saber esperar el tiempo de Dios, el tiempo en que Él va a responder a esa promesa que en algún momento recibimos. Entonces, pasado ese tiempo nace Isaac, luego Isaac engendra a Jacob. Luego Jacob engendra tuvo más hijos, pero los 12 principales son los 12 patriarcas que nosotros conocemos. Ahí está José, ahí está Benjamín, Judá, Leví, que son las 12, que son las cabezas de las 12 tribus de Israel. Entonces, estas 12 cabezas son la base que Dios tomó para poder crear o establecer ese pueblo, el pueblo de Israel, para sus propósitos. ¿Qué sucedió entonces? Vemos en la historia de que los hermanos, esos 12 hermanos, estaba José, que era de los menores, y Benjamín, y los hermanos odiaban, envidiaban a José, porque él tenía un don de soñar e interpretar sueños. Debido a eso, él es lanzado a un foso y iba a ser, lo querían matar los hermanos. Pero uno de sus hermanos les dijo, no lo matemos. Mejor vendámoslo como esclavo y que se vaya en esas caravanas. Pasaban caravanas a tierra de Egipto. Y entonces Dios permite que pasara eso para que él fuera vendido como esclavo y José pudiese llegar a tierra de Egipto. Allá en tierra de Egipto comenzó Dios a permitir que él estuviera en diferentes posiciones cerca de Faraón, porque ese era el plan de Dios. Y pasó aproximadamente 30 años desde que José fue vendido como esclavo, llegó a tierra de Egipto y su padre Jacob y sus hermanos y su descendencia, más de 70 personas, salieron de Canaán hacia Egipto debido a la hambruna que iba a haber en aquel tiempo. A partir que llegaron a tierra de Egipto, ahí se comienzan a contar 400 años, que era lo que Dios le había prometido a Abraham, que iba a estar Israel como esclavo en tierra extranjera. Entonces vemos hasta acá que Dios cumple su palabra al pie de la letra. Dios le permite a Abraham tener un hijo de la promesa. Dios le dice a Abraham, 400 años va a estar tu descendencia en una tierra extraña. Y eso que ni siquiera había tenido a Isaac cuando Dios le dijo que Israel iba a estar 400 años en una tierra extraña. No tenía ni a Isaac. Pero Dios ya le estaba diciendo que la descendencia que iba a tener iba a estar cautiva en Egipto. Entonces, si sumamos nosotros esos 400 años, más los 30 años que estuvo José, desde que fue vendido como esclavo, sumamos 430 años aproximadamente de que estuvo Israel en Egipto antes de que fuera liberado. Luego, nosotros vemos que Dios prepara a Moisés como un líder. ¿Para qué? Para que pudiese ir a sacar a su pueblo
al cumplirse ese plazo, ese tiempo de la esclavitud de ellos. Es ahí que debemos entender que Dios tiene todo calculado, todo en el tiempo que Él determine. Imagínense, Moisés tenía 40 años cuando se fue huyendo de Egipto porque mató a un esclavo, perdón, mató a un soldado que estaba atacando o que estaba maltratando a un esclavo judío o israelita. Eso le indignó a Moisés y terminó matando a un soldado egipcio. Matar a un soldado egipcio, para que ustedes tengan una idea, implicaba que debía morir esa persona, porque había matado a un ciudadano egipcio. Es así que Moisés decide huir hacia el desierto, porque él sabía que no era un egipcio, él sabía que era de Israel, él formaba parte de Israel. Es ahí entonces que se va al desierto y ve entonces aquí lo que les trato de explicar esta tarde. Dios pone a Moisés 40 años en el desierto. Llega, conoce a Séfora, llega a tierra de Madián y allá comienza a trabajar para su suegro Jetro. Y así pasaron 40 años él pastoreando ovejas y trabajando para su suegro y se casó con Séfora. Se casó y entonces esos 40 años que anduvo pastoreando en el desierto y conociendo cada rincón del desierto, vemos nosotros entonces que Dios cambió a Moisés ahí. Dios le enseñó y le dio a entender que él tenía un llamado diferente, que él tenía que usar los dones que él le había dado para poder cumplir con sus propósitos. ¿Cuándo? Moisés no sabía. Pasaron 40 años. Con Abraham dije 10 años después de la promesa. Con Moisés 40 años desde que salió para que fuese preparado en el desierto. Y cuando hubo estado listo, Dios lo llamó. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Cuando Dios lo llama, entonces dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. O sea que el pueblo clamaba a Dios para que mandara un libertador. Pero ¿qué sucedió entonces? Dios viene, manda a Moisés. Entonces el pueblo, allá encontramos que sucede en las 10 plagas de Egipto, porque Faraón endureció su corazón. Ojo, Dios no endureció el corazón de Faraón. Fue el Faraón el que endureció su corazón debido a o al ver lo que Dios estaba haciendo con cada una de las plagas, minimizando. Recuerde, Dios lo que hizo fue mandar cada una de las plagas para demostrarles a ellos que los dioses que ellos tenían no servían para nada. Y eso debemos entenderlo. Los dioses que usted puede tener en esta tarde pueden ser ídolos que usted tenga. Recuerde, no necesariamente es una estatua que va a tener. Tal vez es un televisor, tal vez es algo que usted tenga que le quite la atención y pone a Dios en último lugar, y eso que usted idolatra está en primer lugar. No sé cuál será su ídolo esta tarde, pero el llamado es a que quite esos ídolos. Porque Dios muchas veces va a mandar plagas. ¿Para qué? Para que esos ídolos caigan. Para que usted nada más tenga ojos para que Dios sea puesto en primer lugar. En nuestras vidas como cristianos, Dios debe ser el centro de atención. Debe ser el primer lugar. Entonces, 40 años en el desierto, llega, Faraón al final dice, váyase, que se vaya el pueblo de Israel, y se van y llegan al desierto, y ahí vemos el milagro de abrir el mar rojo. Imagínense hasta acá, y el milagro de que pase el ángel de la muerte de largo, con poner sangre en los dinteles, y ninguno de los primogénitos de Israel murió. O sea, ojo, estoy hablando que no murió todo aquel que creyó y obedeció cuando se le dijo, ofrezca un sacrificio a Jehová, y la sangre de ese sacrificio la van a usar y van a poner en los dinteles, ¿verdad? Para que el ángel de la muerte, cuando pase de largo. Todo aquel que obedeció, incluyendo el pueblo de Egipto, se salvaron esos primogénitos. Recuerde que esa muerte era para el primogénito de las personas y de los animales también, no solo de las personas. Entonces, cuando ya pasaron ya llegaron al desierto, ya pasaron el Mar Rojo, Dios les da de comer maná, les da de comer codornices que caen del cielo. Todos los días Dios le cumplió la promesa a Israel y les cumplía lo que ellos le pedían. Querían pan, les mandaba maná. Querían carne, les mandaban codornices, ¿verdad? Y entonces Dios les daba lo que ellos querían. Cuando llegan a Israel, a Canaán, pues entonces prepara Moisés 12 espías. Y estos 12 espías son enviados a Canaán para que observen y conozcan cuáles son las costumbres, quiénes viven allá, cuántas ciudades hay, hacia qué se estaban enfrentando, porque recuérdense que tenían que entrar a conquistar esa tierra. Y aquí le voy a decir una cosa, muchas veces pensamos que lo que Dios nos da es gratis, pero en realidad nosotros tenemos que hacer muchas cosas
Pues cierto, Dios me puede dar, me puede regalar y así son las cosas, pero pensamos, cuando digo gratis, es que usted piensa que no tiene que hacer nada usted. ¿Cómo no? Tiene que desde orar, no va a pagar nada, pero sí hay cosas que entregar, hay cosas que actuar. Y usted tiene que levantarse y decir, hoy me toca hacer esto, para que logre yo la meta y logre esa petición que yo le tengo a Dios. Entonces yo tengo que aprender a que hay cosas que debo de entregar, hay cosas que me debo quitar, hay cosas que yo debo trabajar para alcanzar y no dejar de orar y poder alcanzar esas peticiones que yo tengo para con Dios. Entonces Dios permite que Moisés mande esos 2 espías, y cuando regresan esos 2 espías, resulta que 10 de ellos decían al pueblo, no vayamos porque hay gigantes y vamos a ser muertos por los gigantes. Si es una tierra abundante, hay unas frutas bien grandes allá, hay abundancia de comida, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? 2 decían, vamos, conquistemos la tierra. Esos 2 creyeron en las promesas de Dios, pero los otros 10 no creían que Dios podía darles esa victoria. Entonces, ¿qué sucede? Engañaron al pueblo. Resulta que debido a ello, pues entonces Dios viene, los castiga, y resulta que solamente Caleb y Josué fueron los únicos 2 testigos de esos 2 testigos o 2 espías de los 12 que entraron, que dijeron al pueblo, vamos, nosotros sabemos que vamos a conquistar esa tierra en el nombre de Jehová. Pero entonces los otros 10 convencieron al pueblo de que no fueran. Debido a eso, ¿qué sucedió? Viene Dios y dicta una sentencia hacia ellos, un decreto, y les dice, bueno, dice, debido a su incredulidad, debido a lo que están cometiendo, todos los mayores de 20 años, a partir de ahorita, van a vagar por este desierto 40 años y van a quedar acá. El desierto iba a ser ya su sepultura, porque iban a morir en este lugar sin haber conocido la tierra prometida. No nos veamos nosotros, no nos encontremos peleando contra Dios. No nos encontremos viendo que Dios ha cumplido las promesas que me ha dado en su momento. De pronto nos encontramos luchando. De pronto nos encontramos peleando contra Dios, como que si nunca me va a cumplir una promesa más, una petición más. ¿Y qué sucede? Podemos topar a Dios, a toparle la cuerda, como en algún momento hemos aprendido, porque Dios también puede decir, yo aquí estoy esperando cumplirte esa promesa, solo necesito que creas y que tengas fe. Resulta entonces de que 40 años vagando en el desierto, Dios nunca se apartó de ellos, pero su decreto ya había sido establecido. Y efectivamente hasta los menores de 20 años, esos lograron entrar a la tierra prometida, conquistarla bajo el mando de Josué, uno de los 2 espías, porque creyeron, porque creyó. Entonces, durante estemos en una prueba, incluso en el desierto, creámosle a Dios, Dios va con nosotros, Dios siempre está, Dios provee lo que necesitamos, Dios nos da aquello que nosotros necesitamos, aunque nosotros pensemos que no. Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero la mayoría de los otros espías dieron un reporte negativo. Caleb, a pesar de que él creía, al mando de Josué llegaron y al final le fue dada una porción de la tierra. ¿Por qué? Porque había creído. Creámosle a Dios. Luego, el fracaso en la fe de los israelitas, ¿cuál fue? Entonces eso vamos a ver. Llegamos a entender entonces que Dios nos da promesas, Dios las cumple, y eso nosotros debemos verlo como ejemplo. ¿Como ejemplo para qué? Un ejemplo a seguir de que Dios promete, cumple lo que promete. Y esa debe ser nuestra garantía y nuestra seguridad de que Él va a cumplir con esa promesa. Entonces el fracaso de la fe de los israelitas. El pueblo lloró y clamó toda la noche y acusaron a Dios de haberlos traído a esa tierra para que sus enemigos los mataran y tomaran cautivos a sus esposas. En vez de confiar en que el Señor vencería a los habitantes de Canaán, deseaban volver a Egipto. Recuerde, Dios no lo va a sacar de donde usted está para que usted regrese a ese mismo lugar. Eso no es posible. Ese es un principio, una base de la salvación que lo encontramos desde acá. Dios pagó, entregó a su Hijo y pagó el precio de sangre por su salvación y mi salvación. Ese precio que es la sangre del Cordero, ese precio, Dios permitió a través de su Hijo que se pagara para que nosotros podamos salir de la situación de pecado en la que estamos, pero ya no volver a ser esclavo del pecado. Es el mismo principio acá. Nosotros salimos del desierto, salimos del estado de pecado en el que estábamos para poder ser llamados salvos, pero hemos sido redimidos por precio de sangre. Eso significa que ya no vamos a volver a estar en ese estado. Y si usted regresa a ese estado, pues Dios va a permitir que regrese nuevamente de diferentes formas
al estado en el cual usted se encuentra ahorita. Ese es un proceso muchas veces doloroso cuando no lo entendemos. Usted debe entender que Dios permite muchas veces que pasen esas pruebas y pasen esas situaciones para que usted entienda de que usted su lugar es estar en la presencia de Dios como hijo de Dios y no fuera de la presencia de Dios. No puede andar por el mundo vagando solo porque a usted no le parece, no le gustó lo que Dios hizo, así como en este caso. Entonces dice, el pueblo lloró y clamó toda la noche y acusaron a Dios, dice, de haberlos traído de la tierra de Egipto y anhelaban regresar allá. Entonces muchas veces nos encontramos como diciendo, ¿verdad? Aquel inconverso está mejor que yo. Y Dios permitió que fuera salvo, ¿para qué? Para estar mal. Y entonces comenzamos a renegar y a estar en contra de Dios. Vemos que eso no es así. Dejemos al inconverso, dejemos que Dios se encargue del inconverso, y no es que le decimos el mal, pero cada uno tiene un proceso diferente. Dejemos que Dios se encargue de ellos. Y nosotros tengamos la plena convicción de que Dios está haciendo algo conmigo. Pero como vemos acá, empezaron a renegar y ahí comenzaron a rebelarse contra Él al punto de anhelar regresar donde estaban. Jamás iban a estar bien allá donde estaban, iban a morir siendo esclavos. Y Dios dijo, mi pueblo no puede seguir siendo esclavo. No creyeron, no confiaron en Dios y ese fue parte de su fracaso. Por eso le llamamos el fracaso en los momentos de fe. Los fracasos en la fe. ¿Cómo es eso? Es esto. Renuncian a lo que Dios ya les ha prometido. ¿Por qué renuncian? Porque no confían en Dios. Llega un momento en que dejan de confiar en Dios, dejan de poner su fe en el Señor, dejan de poner su fe en lo que ya vieron, en cómo Dios les ha respondido. ¿Para qué? Para irse de nuevo al mundo, a irse de nuevo a donde estaban. Eso es lo que ellos anhelaban. ¿Y qué sucede? Se van al mundo y van a recibir lo que no quisieran recibir. Y van a terminar volviendo a Dios, pero en un estado diferente completamente. Ya no como están. Mientras que si nosotros permanecemos ahorita en el Señor, durante el desierto, nosotros vamos a permanecer, pero sabemos que al final vamos a lograr la victoria que Dios nos tiene preparadas. Entonces Caleb y Josué animaron al pueblo a confiar en Dios y les advirtieron que no debían rebelarse. Imagínense, les advirtieron que no debían rebelarse. Es lo que yo estoy haciendo en esta tarde. Advertirle a usted que no se debe rebelar contra Dios. No debe temer a ninguna prueba que venga en su vida, porque Dios está con usted. Porque Dios está conmigo. No debemos temer a ninguna prueba que venga, ningún problema que se le presente. Tenemos que pasar esa etapa de la prueba. Tenemos que pasar el tiempo de ese desierto. Pero sabemos que Dios está con nosotros. No se le olvide. El Señor estaba con ellos y les había quitado la protección a sus enemigos. Esas son las cosas que nosotros no vemos. Nosotros vemos que tal vez son gigantes, que el problema es grande. Que la persona que me está acosando, que me está afectando en mi trabajo, o que me está dañando, un vecino puede ser en su casa, o cerca de su casa, puede decir, este es más grande, que este tiene cuello, dice la gente a veces, ¿verdad? Olvide eso. No importa el cuello más grande que puedes tener, Dios es más grande que ellos. Y Dios les había quitado las armas a esos poderosos enemigos porque sí eran poderosos. Pero Israel lo que no entendía es que Dios es el que iba a pelear la batalla por ellos y Dios les iba a dar la victoria en ese momento. Entonces no dude en que Dios es más grande. Nosotros a la luz de los ojos humanos podemos ver que no vamos a poder, pero vea con los ojos espirituales y entienda que Dios es más poderoso que cualquier persona. Sin embargo, en vez de hacer caso al consejo de los espías, ellos decidieron apedrearlos. Imaginen lo que hicieron. ¿Hasta cuándo me de irritar? Dijo Dios. Entonces, por su bondad, misericordia y amor, el Señor les había ofrecido una bendición, un territorio para ellos. Imagínense lo que Dios les había prometido. Un lugar en el cual iban dice, abundancia de leche y miel. No iban a tener falta de nada. Pero ellos decidieron no ir. Ellos decidieron quedarse en el desierto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios no confía en Dios, cuando confrontamos un desafío, una prueba, una tentación, en vez de confiar en su promesa, en que su promesa era segura, cometieron el mayor error de sus vidas al escuchar las voces equivocadas y rechazar al Señor. Muchos de nosotros ese es el problema. Vamos donde aquel que nos da un consejo errado. ¿Sabe? Hay personas que se hacen llamar amigos de nosotros, pero lo que nos dan son consejos que nos van a llevar a una perdición más grande. Esos no son amigos. Usted debe aprender a confiar en Dios y escuchar, así como los dos espías. Fíjense, la mayoría le va a decir que haga lo que es incorrecto. Y la minoría, una persona puede ser, él le va a decir lo correcto que usted debe de hacer, pero usted sigue muchas veces a la mayoría. Es lo que la Biblia me está enseñando. No, debo aprender aquello que vaya conforme
a las promesas de Dios. Debemos rechazar aquel consejo, aquel mensaje que me llama a ir en contra de lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces debemos saber escuchar las voces correctas. Debemos saber escuchar un buen mensaje, la sana doctrina. Debemos saber escuchar la palabra, el mensaje que encontramos en la palabra. No se le olvide, el fundamento de la palabra es importante. No nos encontremos rebelándonos contra Dios en nuestras vidas, luchando en contra de Él, peleando porque no nos gusta lo que Él está haciendo con nosotros. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de Israel entonces? Vemos que se rebelaron de esa manera, a pesar de lo que vieron. Entonces la reacción de Israel fue sufrir una profunda decepción, que estando frente a la frontera con la promesa de Dios y la tierra en vista, ya habían ido los 2 espías y ya habían visto que era maravilloso aquel lugar. Estando ya en esa situación, viene el pueblo y se llenó de decepción. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue quejarse y lamentarse toda la noche, estando ya la bendición al alcance de su mano, estando ya lo que habían pedido al alcance de su mano. Pero ellos lo que hicieron fue quejarse. Lo que hicieron fue apartarse de Dios. Luego tenían una visión distorsionada de sus circunstancias. Aunque en repetidas ocasiones Israel había palpado la fidelidad de Dios, enseguida se olvidaron de todo lo que había hecho. Vea, Dios, yo siempre pregunto esto a las congregaciones, ¿alguno en la congregación habrá recibido un milagro de Dios? Entonces yo creo que todos hemos recibido al menos un milagro de Dios. Al menos recibimos una promesa de Dios y Dios la cumplió al pie de la letra. Entonces ya sabemos y ya hemos probado que cuando Dios dice algo lo cumple. Ya lo probamos, ya lo sabemos. Pero ¿qué hacemos? Viene otro desierto, viene otro problema y volvemos a hacer lo mismo de que queremos regresar a donde estábamos. Se nos olvida lo que Dios ya hizo en algún momento determinado por nosotros. Se nos olvida. Y entonces es cuando queremos volver nuevamente a esa situación en la que estábamos. No caiga en eso. No tenga una visión distorsionada de las cosas. Y como resultado se negaron a entrar en la tierra como se las había ordenado. Como resultado de eso usted va a negar continuar esperando en Dios y va a tomar las decisiones por su cuenta. No la tome. Espere en Dios. Espere a tener una visión correcta viendo con los ojos espirituales que a través de la oración y del Espíritu Santo nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Las malas decisiones se pagan. Las malas decisiones tienen consecuencias que el único que las va a pagar es usted y muchas veces incluso tienen daños colaterales que puede ser su misma familia. Familia que no esperaba. Por ejemplo, por una mala decisión usted puede perder un vehículo, pongamos, por sencillo que fuera. Pero ese vehículo tal vez era la herramienta de su trabajo. Era la herramienta para trabajar y usted lo pierde, pierde su trabajo también por una mala decisión. Su familia sufre también. Un ejemplo. Luego causaron sufrimiento a otros. Es esto. Aunque Moisés intercedió por Israel y Dios lo perdonó por su pecado, tuvieron que sufrir severas consecuencias. Ojo, esto muchas veces las personas piensan de que si Dios me perdona, entonces ya no va a pasar nada. No, en el ejemplo que le ponía al principio, cuando una persona viene, se va de su hogar por una infidelidad, entonces piensa, ¿Dios me va a perdonar la infidelidad? Sí, Dios le puede perdonar la infidelidad, pero la consecuencia la paga usted. Esa mujer embarazada la paga usted. Ese niño que va a nacer, lo tiene que mantener usted. Esa es una consecuencia que tiene que pagar usted. ¿Dios lo perdonó? Sí. Pero la consecuencia la paga usted. Y todos los que vieron mi gloria y mis señales de hecho, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, imagínense cuántas veces tentaron a Dios. No fue una, sino 10 veces la habían tentado ya. Cuando dice tentar es, ¿para qué nos tenés aquí? Regrésanos allá a tierra de Egipto. 10 veces tentando a Dios. ¿Cree usted que Dios no tiene paciencia con nosotros? Yo invito esta tarde a que no le topemos la paciencia a Dios. Reconozcamos nuestros malos caminos. Volvámonos a Dios de todo nuestro corazón. Desgarremos, circuncidemos nuestro corazón. Eso implica una purificación de nuestro corazón, de nuestra alma. Entendamos que Dios tiene esos planes para nosotros, pero nosotros debemos tener la capacidad de confiar y obedecer a lo que Él nos demanda. Y entonces dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado. No nos encontremos topándole la cuerda a Dios. Tratemos la manera siempre de obedecerle, no nos alejemos de Él, tomémonos de su mano. Él siempre ha prometido estar por nosotros. El castigo entonces de la desobediencia del pueblo de Israel fue la muerte de ellos.
Tal vez un castigo de nosotros no necesariamente es la muerte, ¿verdad? Pero sí vamos a pagar consecuencias. Hay hermanos que yo me recuerdo en algún momento he escuchado algún testimonio que Dios tuvo que tocar a alguno de sus hijos, incluso morir a alguno de sus hijos para que llegaran a entender lo mal que estaban. No permitamos que Dios nos llegue a tocar de esa manera. Antes de eso, abramos nuestros ojos espirituales y entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice en la palabra que todos los que estaban arriba de 20 años no iban a entrar. La desobediencia también afectó a sus hijos. Pero a vuestros niños, dice, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra, que vosotros despreciasteis. Imagínense, Dios tiene una promesa para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Bendiciones para cada uno de nosotros. Si nosotros nos encontramos rebelándonos contra Dios, peleando contra Dios, no estando de acuerdo contra Dios, esa bendición ya no va a ser para mí. ¿Quiere usted esa bendición? Permanezca donde está, no se mueva, no regrese donde estaba, por más mal que nos sintamos. Busquemos siempre a Dios, preguntémosle qué estamos haciendo mal, qué debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que debemos hacer para agradarle a Él en todo tiempo y en todo momento. Dios les dijo, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea, los hijos iban a enterrar a sus padres, producto de su rebeldía, e iba a ser ejemplo para ellos, para que no cometieran lo mismo, así como esto es ejemplo para nosotros en esta tarde o el día de hoy. Entonces dice la palabra que luego también empeoraron todo al intentar corregir su desobediencia sin ayuda de Dios. Imagínense lo que hicieron. Cuando se dieron cuenta de que habían cometido una falta, habían cometido un error, cuando ya le toparon la paciencia a Dios, trataron de corregir su falla sin el consentimiento de Dios. Cuando Moisés le dijo al pueblo del decreto de Dios, se lamentaron y trataron de cambiar el desenlace, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Está muy bien. Significa entonces que ahora dijeron ellos, bueno, hay un decreto, ya Dios nos va a castigar, mejor vamos. Eso lo hubieran hecho antes, es lo que la palabra nos enseña. Antes hubieran tomado la decisión de ir y entrar a esa tierra, a tomar por posesión lo que Dios les estaba dando. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Tomemos las promesas de Dios, vayamos y luchemos con lo que tengamos que luchar y sepamos esperar el tiempo de Dios, sepamos esperar lo que Dios tiene preparado para nosotros, sepamos esperar y sepamos entender que por el proceso en el que estamos pasando es necesario que pasemos, porque Dios nos está preparando para el futuro, Dios nos está preparando para recibir esas bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Dios nos está preparando para que sepamos administrar las bendiciones que Él tiene. Muchos de nosotros no reciben bendiciones porque no tienen la capacidad de administrarlas todavía. Pero cuando pasa por un proceso, Dios nos prepara para poder administrar bien esas bendiciones. Aunque Dios es fiel para perdonar el pecado de quienes se arrepienten de verdad, no siempre borra las consecuencias. Es lo que le estoy diciendo. El intento que hizo Israel para oír la sentencia de Dios solo trajo como resultado más rebelión. Imagina lo que sucedió. Ellos trataron de corregir lo que Dios había ya establecido que iba a pasar, y iban a morir los mayores de 20 años. Ellos trataron de corregirlo y hubo más frustración. Probablemente hasta hubo más palabras contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les iba a responder lo que ellos estaban queriendo hacer. Por lo tanto, cuando usted dice, yo voy a hacer esto porque Dios no me escucha, entonces puede suceder de que usted, en vez de lograr lo que usted quiere alcanzar, no lo va a lograr y va a ser peor. Y va a terminar hablando peores cosas de Dios, de las que estaba hablando. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Refúgiese en la palabra, en la oración. Refúgiese en su lectura bíblica, en la adoración a Dios. Alábenle a Dios. Cántele al Señor. Dice, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Ellos decidieron irse a pelear contra un pueblo en el cual ya Dios no los estaba respaldando. Debemos entender que cuando Dios me respalda, yo puedo tener victoria. Cuando Dios no me respalda, es mejor no ir. Porque si yo me voy sin el respaldo de Dios, voy a tener más consecuencias, más graves, peores consecuencias de las que pude haber tenido antes. Entonces, ¿cuál debió haber sido la reacción correcta del pueblo de Israel? Cuando escuchamos las voces equivocadas, dejamos de enfocarnos en el Señor y en su palabra. No se le olvide, cuando escuchamos voces equivocadas, lo que sucede es que nos alejamos de Dios
y nos alejamos de su palabra. Luego olvidamos su fidelidad en el pasado. Tenemos la Biblia, somos cristianos, pero escuchamos al amigo inconverso. Escuchamos incluso al amigo cristiano que dice, mejor ya no sigas en eso. Y Dios le está diciendo, seguí, porque yo voy adelante de ti, yo voy contigo, yo voy a la par tuya, no te dejaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Eso dice Dios. Esfuérzate y sé valiente. Olvidamos la palabra, luego olvidamos la fidelidad de Dios. Recuerde, Dios es fiel. Y esa es una característica, un atributo que Él tiene porque es inmutable, Él no cambia. Él no va a cambiar. Y eso nos da la garantía y la seguridad que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Porque es fiel y eso no va a cambiar para nada. Luego olvidamos a través de una visión distorsionada de la situación y retrocedemos por temor de las oportunidades que nos da Dios. Retrocedemos por temor a las oportunidades que Dios nos da. Recuerden, cuando nos regresamos al mundo empezamos a tener temor, miedo de lo que va a pasar adelante. Sepa que Dios va con nosotros, Dios va adelante, Dios lucha con nosotros y que esos temores caen cuando nosotros se los entregamos a Él. Aprendamos a entregarle a Dios nuestros temores, nuestras inseguridades. Aprendamos a ver las respuestas que hemos recibido en el pasado y tengamos la seguridad a través de la oración de que Dios está llevando el control de todas las cosas, va timoneando todo lo que nosotros hacemos o hagamos, pero tenemos que entregarle a Dios esa dirección, que Él sea nuestro capitán en la vida. Entonces la solución a un fracaso en la fe, primero, es meditar en la palabra. ¿Puede tener fracasos en la fe? Sí, cuando usted hace lo que acabamos de explicar ahorita. ¿Cómo podemos evitar eso? Primero, es meditar en la palabra. Y dejar que esa palabra sea nuestro enfoque, sea lo que nos guíe. Meditemos en la palabra de Dios, no es cualquier palabra, es la Biblia. Agarremos las promesas que Dios tiene preparadas ahí para cada uno de nosotros. Segundo, debemos recordar que Dios siempre es fiel a sus promesas y está con nosotros a donde quiera que vamos. Josué 1:9. Eso es lo que nos dice, esfuérzate y sé valiente. Él siempre va a donde quiera que vamos. Dios es fiel, es inmutable a sus promesas. Él no va a cambiar. Nosotros cambiamos, pero Él no. Entonces usted debe preguntarse si alguna vez ha dudado en que Dios va a cumplir alguna de sus promesas. Si ha dudado, pregúntese, ¿por qué estoy dudando? Dios me habrá ofrecido algo, me habrá prometido algo de lo cual yo nunca recibí nada. Recuerde todas las bendiciones que ha recibido de Dios. Incluso estar en esta pandemia y usted no tiene enfermedad, es una gran bendición de Dios. Tal vez no ha tenido necesidad ni de ir al médico, es una bendición de Dios. Vea lo que Dios hace en su vida. Pregúntese por qué puede estar en un estado de rebeldía contra Dios si Dios siempre le ha cumplido lo que le ha prometido. Segundo, ¿en qué se enfoca su mente? ¿En lo malo que va a venir o en lo que Dios tiene preparado para usted? ¿En que Dios está garantizándole que eso va a estar bien o en lo que usted piensa que va a estar mal? ¿Qué verdad bíblica acerca del Señor le hubiera podido fortalecer su fe? Lea la palabra, apréndase versículos bíblicos, porque eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, porque Él es el ejemplo que nosotros como cristianos tenemos dentro de una vida cristiana, de cómo Él vivió, nosotros podemos vivir. Y una vida consagrada a Dios, una vida llena de bendiciones que no necesariamente son materiales. Pero aprendamos a vivir conforme la palabra nos enseña. Ahora, si usted ha tratado de eludir o de combatir, evadir consecuencias negativas, ha intentado corregir alguna desobediencia con su propia solución, ¿sí? Así como lo que hablamos, cuando Dios ya estableció que hemos hecho algo indebido o nosotros pensamos que le vamos a ayudar a Dios y decidimos hacer algunas cosas por nuestra cuenta. Por ejemplo, hay personas que tienen una deuda y dicen, Dios ya me da la solución. ¿Cuál? Ir a prestar en otro banco, ir a prestar en otra cooperativa, hasta mucho más caro, para tapar 3 préstamos que tiene. Esa no es solución. A eso me refiero. ¿Ha tratado usted de ayudarle a Dios? Veamos que cuando yo trato de ayudarle a Dios, me va a salir mal las cosas. Porque esa no es la solución que Él tiene para mí. Luego, ¿cómo han sido afectadas otras personas por los fracasos en su fe? Tiene que preguntarse eso. ¿Cómo han sido afectadas otras personas debido a los fracasos que yo he tenido en la fe? Y luego, ¿cómo ha sido afectado usted por las desobediencias que ha causado o que ha hecho?
No nos rebelemos contra Dios. Veamos cómo hemos sido afectados. Veamos que algunos han perdido hasta sus casas, han perdido sus vehículos, han perdido su trabajo, han perdido hasta su familia incluso por malas decisiones, por desobediencia, por rebelarse contra Dios. Esta tarde aprendamos que Dios tiene grandes planes para nosotros, pero nosotros debemos de obedecer y no debemos fracasar en el camino. Y fracasamos porque vemos malas cosas, visualizamos malas cosas y ponemos atención en el lugar donde no debemos ponerla. En otras personas y no en Dios, en otras palabras y no en la palabra de Dios, en otras palabras y no en la palabra de este mensaje. Rectifique aquel que está en esta tarde en desobediencia para con Dios, rectifique. Vuelva su vida a Dios, vea con los ojos espirituales. Y aquel que está queriendo decaer, sabiendo que está haciendo lo correcto, tome fuerzas por medio de este sermón, de esta palabra, porque sepa que Dios le va a sacar en victoria, pero usted tiene que esperar y saber obedecer. Dios lo va a sacar adelante. Tenga paciencia, espere a que Dios obre. Sepamos esperar el tiempo de Dios. No le pongamos tiempo a Dios nosotros. Esperemos el tiempo perfecto de Dios y Dios nos mostrará sus bendiciones en el momento oportuno. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Ayúdanos, Señor, a ver con esos ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a no rebelarte y a corregir, Señor, si en este momento estamos siendo personas, Señor, que estamos rebelándonos contra ti, que no estamos de acuerdo con lo que tú tienes, Señor, para nosotros, que no estamos de acuerdo, Señor, en lo que tú has preparado para nuestras vidas. Danos fuerza, Señor, a aquellos que estamos en procesos de desierto, Señor, y que no sabemos cuáles van a ser los resultados. Ayúdanos a entender que tú eres fiel, que tú ya nos has dado, Señor, y nos has cumplido promesas que en otro tiempo nos has dado, Señor. Has cumplido esas promesas a cabalidad, has cumplido las promesas tal y cual tú las has prometido. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, aunque queramos decaer. Ayúdanos a permanecer, Señor, donde estamos y no a huir de los problemas, Señor. Ayúdanos a enfrentar los problemas, Señor, con la palabra enfrente, con la salvación, con la fe, con la oración, Señor, con tu presencia, Señor, junto a nosotros. No permitas que caigamos, Señor. No permitas que nos vayamos a lugares, Señor, de donde tú ya nos sacaste, Señor. No permitas que regresemos a esos lugares, porque son lugares que no nos van a dar nada bueno, Señor. Sabemos que no nos va a dar nada bueno, y tú quieres solo lo bueno para nosotros. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda a cada hermano, a cada persona que está pasando por necesidad en esta hora. Háblale al corazón, Señor. Hazle entender que tú estás, Señor, siempre para ayudarle, Padre, que tú estás y sabes la necesidad que tiene, pero solo pides que tenga paciencia por un poco de tiempo, porque tú, Señor, ya tienes preparada esa bendición, esa respuesta que esta persona quiere, Señor. Muchas veces también, Señor, ayúdanos a entender de que pedimos muchas cosas y lo queremos como lo hemos pedido, pero tú nos respondes de la misma manera siempre, Señor. Ayúdanos a entender que la forma en que tú respondes es lo mejor para nosotros, es lo mejor que nosotros podemos esperar y es lo mejor que podemos tener. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. En el nombre de Jesús, danos fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos permanecer firmes. En el nombre de Jesús, Señor, oro por los hermanos que no tienen trabajo. Oro por una provisión económica, Señor, por un empleo mejor, Señor, de que tenemos ahorita. Aquellas personas que ya no aguantan, Señor, ese empleo que tienen, Padre, porque tal vez sus jefes son malos, Señor. Tal vez sus jefes son personas que solo buscan lo suyo, personas egoístas, personas, Señor, que no quieren nada bueno para ellos, Padre. Ayúdales a conseguir un trabajo mejor, un trabajo más digno, Señor, un mejor empleo, un mejor salario, Padre. Ayuda a aquellas familias que no tienen para comer, Señor, que seas tú proveyendo alimento para esa casa. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que tienen ahorita hijos rebeldes, hijos que tal vez han ido a la calle, Señor, hijos que tal vez andan en las drogas, tal vez andan en problemas, hijos que tal vez se han rebelado contra sus padres y no quieren nada con ellos, Señor. Ayuda a estas familias, Padre, a que sus hijos regresen a casa. Ayuda a estas familias, Señor, para que puedan rectificar también aquello que ha ocasionado que sus hijos se pierdan, Señor. Ayúdales en esa promesa, Señor, que tú tienes para con nosotros, que tú nunca nos has abandonado y que siempre estás a nuestro lado. Ayuda a aquellas familias, a aquellos hogares, Señor, a aquellos matrimonios que están pasando momentos difíciles en esta tarde, Señor. Tal vez amenazas de divorcio, tal vez problemas de violencia intrafamiliar, Señor. Ayúdales, Padre, a ese hogar, que seas tú reinando en sus vidas y reinando en ese matrimonio, restableciendo, Señor, esos lazos, esos vínculos de amor, Señor, que hace nada más que el uno busque el bien del otro y puedan vivir en armonía, Señor, y sean de ejemplo para sus hijos, Padre.
En el nombre de Jesús oramos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oramos por la iglesia, oramos por el pastor Jaime, oramos, Señor, por ese equipo de trabajo. Oramos, Señor, para que hoy que se va a regresar, mi Dios, que seas tú guiando cada acción, cada actividad, Señor, cada hermano que va a regresar, que llegue con una posición en su mente diferente, con una mentalidad positiva a las cosas. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia, porque sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y no cuatro paredes. Ayúdanos a tomar, Señor, las decisiones adecuadas, a servir, a ayudar a la iglesia como tal. Ayúdanos a crecer, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que seamos como esos 10 espías que murmuraron en contra de ti, sino que ayúdanos a ser como esos 2 que vieron una gran bendición, Señor, y no vieron al gigante. Vieron que tú eras más grande que ese gigante. Ayúdanos a ser como esos 2 espías, Señor, porque sabemos que son los que a ti te agradan. Sabemos que ellos no tomaron el camino más fácil, tomaron el camino difícil, poder conquistar, pelear contra esos gigantes, pero sabían que tú ibas delante de ellos, sabías que tú ibas con ellos y ibas a darles la victoria. Así pedimos en esta tarde, Señor, que nos ayudes a entender que tú vas delante de nosotros y nos darás la victoria, Señor. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús te bendecimos. Que ningún hermano vuelva atrás, Señor. No permitas que ningún hermano, Señor, ninguna hermana, Padre, vuelva de donde tú ya los sacaste, Señor, una vez. No permitas que regresen a ese lugar porque no van a tener nada bueno, Señor. Ayúdales a entender, Señor, que ese lugar ya está cerrado para sus vidas y que si regresan pueden haber cosas negativas, mi Dios. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Gracias por el privilegio que nos das de enseñar y de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Y usted, mi amigo o hermano que no conoce al Señor, yo le invito a que pueda orar en esta tarde, porque esto que hemos hablado únicamente aplica para aquella persona que ya ha entregado su vida al Señor. Yo le invito a que ore al Señor ahí donde está, puede hincarse y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, vengo ante tu presencia para reconocer, Señor, que necesito de ti. Reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que esa sangre pagó el precio para que yo pudiese ser redimido en esta tarde. Redímeme, Señor. Hazme una persona merecedora de ser llamada hijo tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que gobiernes mi vida a partir de esta tarde, que gobiernes todo mi ser a partir de este día. Ayúdame a crecer en el conocimiento de tu palabra y ayúdame, Señor, a ser una persona digna de ser llamados hijos tuyos. Yo le invito a que usted se siga congregando, que usted siga escuchando en palabra la sana doctrina, para que usted pueda conocer, crecer en el conocimiento de la palabra y pueda ser un mejor creyente a partir de este día. En el nombre de Jesús yo le invito a que pueda seguir adelante y poder conocer los beneficios de la salvación en la vida de toda persona que acaba de entregar su vida a Dios. Recuerde que esto es eterno, esto no es temporal, sino que Dios trabaja con nosotros cada día hasta que seamos llamados a su presencia. Señor, gracias por esta hora, gracias por esta transmisión. Te pedimos que nos permitas, Señor, siempre predicando tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te entregamos, Señor, de principio a fin este servicio y te por cada hermano que va a llevar tu palabra en esta semana, que seas tú poniendo mensajes, Señor, poderosos para la vida de toda persona, porque sabemos, Señor, que tú amas a tu iglesia y que tú eres quien da las palabras, Señor, que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.